Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Arahaim. Como siempre es un gusto tenerlos en una clase con nuestro querido Rabbi Asher Kakwa del Pirkei Avot en el curso que está impartiendo él. Ya llevamos 22 clases impartidas, esta es la clase número 23 y todas se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedan ir a buscarlas en el playlist que dice Pirkei Avot, clase, curso Pirkei Avot. No solamente van a encontrar esos cursos, sino también van a encontrar los cursos que tuvimos con el Rab Eben Centeno, de los 13 principios de fe, desde una perspectiva jasídica. También tenemos los cursos impartidos por su servidor de los 13 principios de fe para principiantes de las diferentes generaciones que me ha tocado poder compartir con ellos las clases. Ahí también están los cursos. Tenemos otros cursos también tenemos clases, mejor dicho, no tanto un curso, pero sí clases de otros rabinos que han participado con nosotros, del rap, se me fue su nombre, Apud. Del Ujú. Rababut, exactamente, del Rababut, y de otros Rap rabinos, Centeno, del Rab Centeno, sí, ya comenté el del Rab Eben Centeno también. También de Rabino tenemos Ariel Boaz clases Goldman. Fariña, del Boaz Rabino Fariña. Fariñas, exactamente, también de su esposa, tenemos algunas charlas. De hecho, tenemos 200 ahora sí que for your information, por aquellos que dicen que ya no hemos generado muchos contenidos o que ya estamos muy apagados, tenemos 281 videos en nuestro canal de YouTube. Todos se encuentran disponibles para que ustedes puedan estudiar clases que pasaron ya hace 5 años. Este año cumplimos 5 años de estar difundiendo el monoteísmo en la Torah, Baruch Hashem. Ya tenemos 5 años de trabajo, así que tenemos 5 años de contenido. Pese a que la página de Facebook nos la sabotearon y ya no la puede recuperar. Tenemos ahorita 500 suscriptores, 500 seguidores en la nueva perfil de Facebook, nos estamos recuperando poco a poco. Los invito a que compartan el link de la página de la Fundación para que muchas más personas puedan conocer nuestros contenidos, que también puedan conocer las plataformas, el canal de YouTube para que también ahí puedan encontrar muchos otros videos más que siguen disponibles, ahí siguen disponibles para el estudio. ¿De acuerdo? Después de este breve comercial, le dejo los micrófonos y las cámaras a nuestro querido Rab Asher para que imparta su clase. Muchas gracias, Raf. Bienvenido. Gracias Israel, gracias a todos, a la Fundación también por este espacio. Y bueno, Baruch Hashem, sí, como lo venimos haciendo, vamos a continuar con nuestro estudio del Pirkei Avot. Hay varias ediciones por ahí con comentarios. La idea, pues, no solamente leer, sino también aportar un poco con mi explicación, también a veces de la vida práctica de estas Mishnayot, digamos, que nos traen aquí los sabios. La Torá, digamos, a través de los sabios. Y nos encontramos precisamente en este momento en la Mishnah número 15. Mire, Mishnah número 15 del capítulo 1. Todavía no hemos terminado ni siquiera el capítulo 1. Pero ahí vamos con firmeza, digamos. No es una carrera, la idea es comprender bien. Y tenemos en la Mishnah número 15, venimos analizando hace ya dos, tres clases atrás, Mishnayot que son corticas, pero también sustanciosas, digamos. En esta Mishnah, la Mishnah 15 es una Mishnah bastante corta también, que dice, Shammai solía decir, haz del mundo perdón, haz del estudio de la Torah una ocupación fija, habla poco y actúa mucho y recibe a la gente con cara amable. ¿Ya? Son Mishnayot, digamos que ya pues la misma Mishnah, aunque sea bastante corta, ya pues nos permite entender muchas cosas de nuestra lógica también. Sin embargo, vamos a entender también esos consejos. Son prácticamente uno, dos, tres consejos que están aquí en esta Mishnah. La importancia de los actos, la importancia de estudiar Torah y la importancia de ser amable, digamos, la importancia de ser amable con las otras personas. En esta Mishnah estamos viendo que denuncia quién, Shammai. Ya, Shammai está enunciando esta Mishnah. Sin embargo, si conocemos las historias que ya hemos compartido en algún momento acá, también le hemos hablado de Shammai es famoso por su rigurosidad, por ser muy, digamos, duro en el estudio, lo que es el estudio y el cumplimiento de las misbot. Y a veces, según las historias que hemos escuchado, no parece ser tan amable, ¿cierto? No parecería a primera vista con las historias que hemos escuchado de Shammai, pues que él estuviera, entre comillas, aplicando esto que él enseña, pero obviamente
y no se trata de ser como digamos, de uno desconocer, puede ser, los defectos de alguien, sino todo lo contrario, que estamos hablando de personas que tenían un nivel espiritual muy grande, eran tzadikín, eran personas que habían resaltado, digamos, por su estudio, por sus actos, más allá de su estudio, y eran tzadikín. Entonces no se trata de idealizar a las personas, pero sí hay que ser sincero en que estamos hablando de personas que eran muy grandes ya en cumplimiento de la Torá y la enseñanza y todo esto. Entonces ya por aquí, él mismo está diciendo prácticamente que haya una concordancia entre nuestras palabras y nuestros actos, que ahorita lo miramos. También el tema de fijar un tiempo específico para el estudio de la Torá. Y al final, el tema de ser amable. Aquí debería quedar claro, ya lo hemos hablado, pero debería quedar claro precisamente de que él no necesariamente era una mala persona, no necesariamente era un enemigo de Gilel o cosas así, no se debe entender esto. De hecho, él era un gran amigo de Gilel y, y obviamente estamos hablando de esta persona que digamos, muy riguroso, muy disciplinado en su forma de ser, en su forma de enseñar, en su forma de transmitir la Torá, pero no necesariamente era una persona que no se comportara amable con las personas. Por eso vemos la importancia de la coherencia entre las palabras y los actos, y lo está anunciando alguien que si se podía entender mal, pues podíamos pensar, como decía, que una persona aparentemente no amable y por ende tampoco aparentemente que correspondiera con lo que dice. Pero obviamente estamos hablando de una persona que sí tiene toda la autoridad para decir todo esto. Con respecto a la primera parte del estudio de la Torá, ya le hemos hablado que el no ágida como tal no tiene un precepto, pero tiene una obligación lógica, vamos a decirlo así, de lo que quiere avanzar y comprender pues la Torá y el mensaje de la Torá eh, para nuestras vidas y para nuestra corrección personal. Pero aquí el consejo va más allá de decir si es un precepto o no, sino que en el caso de nosotros, pues es obvio que es un precepto el estudio de la Torá, pero aquí hay un consejo que aplica incluso también a Benign Noach y es el hecho de disciplina. Lo estamos hablando o lo está diciendo una persona que resalta por su geburá, por su disciplina. Que geburá no necesariamente es malo, no necesariamente es enojo, no necesariamente es una persona muy, digamos, muy rigurosa en el mal sentido, sino que precisamente lo que están siguiendo también mis reflexiones sobre el Homer, estamos hablando de disciplina. Entonces, esa es una de las cualidades bastante grandes y que resaltaba mucho de Gilel. Y tenemos entonces que tenemos que ser disciplinados en lo que respecta a nuestro estudio. ¿Ya? Una persona un día de pronto no pudo estudiar, no hay problema con eso porque no tiene un precepto, no trae nada, un Bet Noach, pero nos está diciendo básicamente que es importante tener hábitos, tener disciplinas. O sea, y por eso habla de, hazte del estudio de la Torah una ocupación fija. Esto tiene diferentes formas de interpretarse. Hay sabios que literalmente lo hicieron, y hay personas, de hecho, hoy día todavía que literalmente lo hacen. ¿Cómo? Pues todo el día están estudiando Torah, todo el día. De que rezan todo el día hasta la tarde, están estudiando Torah. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estudié en Jerusalén también era así prácticamente. O sea, yo llegaba a Jerusalén porque yo vivía cerca, 20 minutos de Jerusalén, y estaba todo el día con mis compañeros ahí en el Colel. Ahí comíamos, ahí compartíamos, ahí estudiábamos todo el día. Cuando era momento de rezar, pues simplemente nos levantábamos del puesto que estábamos y buscábamos nuestro sidurín. Es decir, vivíamos todo el día allí inmersos en el estudio, en algunas clases con algunos rabinos que también estaban allí. Y eso es hacer literalmente el estudio de la Torah una ocupación fija. Ya, fija, que prácticamente uno se dedica a eso. ¿Tiene uno entonces que hacer así obligatoriamente? No, no necesariamente, porque también el Talmud en Berajot nos enseña
que no todas las personas tienen a veces el mérito de poder sentarse a estudiar Torah y que Hashem le bendiga con riqueza, con parnasá, pues así, digamos, de una manera sobrenatural, de manera en que prácticamente la persona no tiene que preocuparse del sustento porque Hashem mismo se lo da. Pensemos, por ejemplo, en Rashbi, en Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo huyendo, se metió en una cueva, huyendo de los romanos, y Hashem le hizo crecer, le hizo salir un manantial en la cueva donde tenía agua y un árbol de algarrobo, etcétera. O sea, prácticamente él no tenía que preocuparse por su alimento, su sustento. Hashem le dio lo necesario, ¿ve? Entonces, no todos tenemos, a veces, no todos tienen ese mérito de poder estar despreocupados completamente de la parnasá y Hashem mismo le provee y estar ocupados 100% de la Torah. Entonces, por eso hay que entender que se puede entender esto de hacer una ocupación de la Torah, una ocupación fija, literalmente se puede entender como que no hacer nada más sino esto, pero hay que ser conscientes que no siempre tenemos esas capacidades y muchas veces tenemos que precisamente trabajar, esforzarnos por tener nuestro sustento, por tener, digamos, las cosas necesarias en la familia y obviamente tenemos que preocuparnos y entonces, obviamente también dedicarle un tiempo a la Torah, pero a veces también tenemos que dedicarle un tiempo a los negocios, a nuestro trabajo, a las cosas que precisamente los medios por los cuales Hashem nos manda el sustento. ¿Qué sucede aquí? Que hay que equilibrar entonces este asunto. Una vez escuchaba de alguien precisamente que le decía a otro, le decía, no, pero siéntate a estudiar y tienes que tener fe, Hashem te va a mandar el sustento. En verdad no es una buena posición, o sea, sabemos que una cosa es tener emuná y hay que sin duda tener emuná, pero a veces una persona sin querer no es que tenga emuná, sino que a veces se vuelve necio, se vuelve un poco obstinado en las cosas. Escuchaba también de un rabino amigo en Israel hablando de hay personas que se van a veces para hacer la conversión en Israel y a veces terminan quedándose de ilegales, ya, porque precisamente no logran hacer los documentos que tienen que hacer y es un tema bastante complicado, de hecho o sea, es bastante duro este tema de quedarse ilegal. Deme un segundo, se me está descargando el computador, voy a enchufarlo. Entonces hay familias que a veces con hijos, entonces empiezan a traerle a veces sufrimientos a su familia por el deseo, digamos, de ser judío. Dicen, no, nos quedamos como ilegal, hay que tener emuná, de algo sobrevivimos. Entonces escuchaba a este rabino que decía, eso no es emuná, eso es necedad. Ya, es necedad porque también incluso está trayendo sufrimiento a su familia, etcétera. Conocí personas que en la pandemia murieron precisamente porque por estar ilegales a veces no lo cubría el tema de la vacunación y otras cosas. O sea, conocí personas, personalmente les conocí y lastimosamente murieron en la pandemia. Entonces es un tema que hay que pensar. Una cosa es tener emuná, pero si bien es cierto que la emuná, la verdadera emuná está más allá de la lógica, pues no significa que debamos pasar por alto la lógica. Por algo también tenemos raciocinio, lógica, y Hashem nos permite a nosotros, a través no solamente de la lógica, sino de esta sabiduría que tenemos aquí, poder evaluar las cosas de una manera objetiva también. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que a veces no tenemos, como decía, el mérito de sentarme a estudiar todo el día y Hashem provee todo lo demás, o a veces no, como dice el Talmud, no tenemos el mérito de comer de ambas mesas, dice el Talmud. ¿Qué significa eso? Pues la mesa de la Parnasá y la mesa de la Torah. Quien tiene riqueza o quien tiene el dinero suficiente, pues simplemente se sienta a estudiar e incluso puede esperar las regalías de sus negocios, lo demás. Entonces, eso puede hacerse tranquilo. Pero hay quienes incluso viven desde acá o incluso aquellos que, como dice el Shulchan Aruch, en las leyes de Talmud Torah, precisamente en las leyes del estudio Torah, viven de casa en casa pidiendo ayuda. Esto no está mal, ya hemos dicho eso.
no está mal esto. O sea, lo que está mal es que de pronto la persona se habitúe a hacer eso su modelo de negocio, digamos, su modelo de Parnasá. Pero si una persona está en una situación difícil y le toca pedir ayuda a sus hermanos, pues no es eh, no es, eh, no es falta, digamos, eh, no es que la persona quiera pedir, y también debe ser consciente de ser realista y pedir ayuda cuando a veces necesita. Por eso mismo Shulchan Aruch en las leyes de Talmud Torah lo establece, que incluso una persona que va de puerta en puerta pidiéndose de acá, tiene que establecer un tiempo fijo de estudio de Torah. Ya. Obviamente, el Shulchan Aruch es un libro de leyes para el judío, por lo tanto, está hablando de que el judío, en pocas palabras, no tiene excusa para decir, no, es que no puedo estudiar Torah. Ya, no puedo, es que yo no tengo dinero, aquellos que tienen dinero se ocupan de la Torah, yo tengo que vivir por la calle pidiéndose de acá, etcétera. Incluso pone ese ejemplo, la persona no tiene ninguna excusa para estudiar, para dejar de estudiar Torah. Y incluso si está enfermo, solamente el Talmud en Berajot menciona que si en verdad su enfermedad le impide estudiar Torah, Hashem mismo está provocando esto, porque de pronto él mismo no tiene la condición por su enfermedad o alguna, estamos hablando de algo de pronto muy delicado, pues entonces es Hashem mismo el que está provocando esta situación. Pero ahí no todos los enfermos están a veces de gravedad, sino que algunos están un poco más leves, pueden seguir ocupándose. Vimos a grandes sadiquín como el rabino Obadiah Yosef, de bendita memoria, uno de los rabinos sefaradí que yo admiro mucho, cuando él en su vejez, un momento que se puso un poco mal, estuvo en el hospital varios días y todo, y ahí estaba con su bata pues, de paciente, estudiando Torah ahí en su sala donde estaba él como jole, como enfermo. Entonces, es el tema de que hay que estudiarse, o como dice, hay que volverla a una ocupación fija. Y cómo lo aplico acá yo a las naciones, pues si puedes estudiar Torah todos los días está bien, o sea, no está nada mal. Pero como decía, el tema aquí es disciplina, ya, disciplina. Podemos hablar de ocupación fija, es una disciplina, la disciplina en que yo trato siempre de ir avanzando, trato siempre de ir comprendiendo otras cosas. La Torah es infinita, así que una persona que incluso está en camino a las 7 leyes no puede pensar, no, ya yo estudié bastante, ya yo, ¿qué más voy a profundizar? No, o sea, tiene mucho que profundizar. Y se han dado cuenta incluso con lo que hemos compartido en mi grupo, el tema de Hasidut, el tema de por ejemplo, la reflexión del Homer, o sea, hay mucho que seguir hablando, sin duda construyendo la primera base que es la Laja, pero se necesita ser disciplinados o hacer esto una ocupación fija, es decir, algo que yo le dedico el tiempo fijo y la disciplina necesaria para seguir estudiando, para seguir alimentando mi intelecto, para seguir llenándome de información, para poder entonces ser sabio y poder actuar de una manera correcta ante las diferentes situaciones de la vida. Entonces, eso podemos hablarlo así, la disciplina y el cumplimiento y estudiar Torah, ojalá también en un horario que la persona se establezca, eso se llama ocupación fija también, es decir, este momento es de estudio de Torah, este momento es que yo tengo según mi día a día, es el espacio que tengo para Torah, ok, entonces lo pongo como algo fijo en mi agenda, digamos, en ese momento, en esa hora exacta o en esos días, como decía, no tiene que ser todos los días, pero en esos días, digamos, la persona en 2, 3 días a la semana, pues destina un tiempo para su estudio. Y la misma Mishnah, el mismo rabino Shammai aquí nos advierte otra situación que también está relacionada con esta. Si bien tenemos que estudiar, nos dice, habla poco y actúa mucho. La importancia de los actos, ¿ya? Los actos también, para eso es que estudiamos. Si lo quisiera conectar con el estudio de la Torah, porque lo podemos conectar a muchas otras cosas también. Pero primeramente, para seguir la idea que estamos hablando aquí, estamos hablando de que los actos son, al final de cuentas, el objetivo de toda esa alimentación, de todo ese estudio de Torah, ya no es solamente para saber, sino que necesitamos entonces llevar a los actos. Y ahí es donde vamos a enfrentar una, a veces, lucha, una confrontación
entre nosotros mismos cuando algo se nos dificulta, cuando algo yo lo leí en un libro y los sabios tienen razón, porque uno reconoce que tiene razón, pero en el fondo como que algo no le encaja, como que le hace difícil aceptarlo. Y entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar. Había una persona hace unas semanas atrás que precisamente había leído algo y no cuestionaba que fuera que mentira lo que leyó, porque no llegaba a ese nivel, pero sí decía, ¿por qué así? ¿Esto por qué así? Tú sabes que esto es difícil, estas situaciones, a veces manejarlas, etcétera, del caso específico que hablaba de lo que había leído. Y mi pregunta a esa persona fue, ¿te ha pasado algo anteriormente por lo que tienen de pronto un prejuicio sobre este tema? Analiza bien de pronto qué ha pasado y ahí empezamos a hablar y definitivamente hay cosas que, vivencias de esa persona específicamente, que le hacían sentirse un poco prevenido, eh, o tener el prejuicio, vamos a decirlo así, pues, de asumir completamente ese conocimiento aún a sabiendas que era verdad. Se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque había habido situaciones en las que tenía un prejuicio, en las que se le hacía difícil asumir esa idea, y entonces ahí viene lo que decía, una confrontación. Esas confrontaciones nos sirven a nosotros para indagar dentro de nosotros y no va a pasar esa confrontación en la medida que llevemos o procuremos llevar las cosas a la práctica, ya, a la práctica. Se necesita llevar a la práctica. Si no, pues si estudiamos pues, y vivimos nuestra vida tranquilo, sin ningún tipo de preocupación, ni siquiera por llevar eso a la práctica, pues no vamos a tener ninguna confrontación. Pero en el momento que la persona estudia y va aprendiendo todo lo que los sabios dicen sobre tal o cual situación, pues, y la quiere llevar a cabo, ahí es donde se va a confrontar, incluso donde van a surgir preguntas sobre esa práctica, sobre la práctica de lo que ha estudiado. Esto pasa incluso con las personas que están empezando un proceso de conversión. Ya de pronto han leído el Shulchan Aruch o por X, pues han estado leyendo, han estado escuchando clases sobre Shabbat, pongamos el ejemplo sobre Shabbat. Pero resulta que cuando llega el viernes en la noche y el Shabbat, entonces empieza a surgir preguntas, ¿esto se podrá? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué dice el Shulchan Aruch sobre esto? Entonces, allí es cuando van a surgir preguntas en la práctica. Por eso la persona que desea convertirse no se le evalúa solamente si sabe, sino también durante todo su proceso, que por eso debe estar en una comunidad, se le está evaluando cómo actúa, qué hace y se va tratando de analizar su sinceridad. Se va tratando de analizar en verdad qué objetivo tiene. No es fácil conocer a las personas a simple vista. De hecho, lo más probable es que uno se engañe a veces con las personas, incluso que hablen, incluso que prometan. Por eso dice aquí, habla poco y actúa mucho. Los actos son los que nos revelan realmente mucho sobre la persona. Las palabras también, pero los actos en verdad hablan mucho de la persona. ¿Ya? Entonces tenemos lo que el Tanya nos enseña con respecto al alma vital que tenemos tres vestimentas del alma, así lo llama el Tanya. Son pensamiento, palabra y acción. ¿Ya? Pensamiento, palabra y acción. Desde lo más cercano al alma, lo más intangible como el pensamiento, después las palabras, que ya de alguna manera es algo un poco más en la acción, menos elevado que el pensamiento, pero ya hay una influencia de lo físico, como los órganos del habla que ayudan a formar el habla. Y tenemos la acción, que ya es algo todavía mucho más burdo, digamos, mucho más bajo en el sentido de que es algo que ya ahora sí se materializa. Eso que se pensó se materializó en una acción que implicó precisamente la ejecución del acto con cada uno de sus órganos y tendones, como hemos estudiado en el libro también Anatomía del Alma. Entonces, tenemos esas tres vestimentas. La Mishnah, en este caso, el sabio Shammai se enfoca no en el pensamiento, en el momento no, está enfocando en palabras y acciones. Palabras y acciones. Está enfocándose como en la parte más de ejecución de lo que se piense. ¿Ya? Ahí, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Porque es difícil a veces nosotros
difícil, no, imposible, pues, leer los pensamientos de las personas. Ya, ¿qué se trae? Como dice como dicen en México, este que se trae, ¿qué está pensando? ¿Con qué objetivo viene? ¿Ves? Entonces, hay cosas que nos van a ayudar a darnos cuenta qué tipo de persona tenemos al frente o qué tipo de persona se está relacionando con nosotros. Palabras y acciones. Ya, palabras y acciones. Y no solamente eso, el sabio nos está diciendo aquí que, digamos, debe haber una relación o hay una relación entre palabras y acciones. Una persona que habla mucho, promete, dice, voy a hacer esto, te voy a ayudar en esto otro, voy a hacer tal cosa, pero no vemos sus acciones, sin lugar a duda no es una persona de confianza. Ya, de pronto no sea una mala persona, ya, pero sin lugar a dudas no es una persona en la que podamos confiar completamente, sobre todo porque nosotros necesitamos acciones. Ya, las acciones de palabras no solamente no vivimos. O sea, por ejemplo, pensemos en aquella persona, por ejemplo, que incluso de pareja, por ejemplo, que se equivoca y dice, perdón, voy a cambiar, y otra vez se equivoca y dice, perdón, esta vez te prometo que cambiar, y nunca cambia. Eso al final no va a llegar a nada. Esa relación se puede determinar incluso. Las acciones son muy determinantes. Las acciones, incluso tan determinantes que lo tenemos en lo que es Teshuvá, en las leyes de Teshuvá. Tenemos que hablar, hacer el vidui, o sea, confesar nuestro pecado. Y tenemos también que cambiar nuestros actos. ¿Ya? Eso nos lo exige las leyes de Teshuvá. Los actos son importantísimos. Y entonces vemos la importancia, saber es importante, pero si no lo llevas a los actos, entonces algo se está haciendo mal. Ahora, pero puede haber personas que llevan las cosas a los actos, o sea, están estudiando, llevan las cosas o lo que ha estudiado a los actos, pero habla mucho. Ya entonces se convierte como alarde, como la persona que precisamente, si bien está tratando de ejecutar lo que aprende, entonces se habla de él y yo hago esto y mira, o sea, se pone de ejemplo, entonces habla mucho. Ya. Ahí va como podría uno decir, un equilibrio, entre comillas, de que van bastantes acciones por un lado y bastantes palabras por otro. Pero en términos de buenas cualidades, eso es un desequilibrio. ¿Ya? Un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la persona debe hablar menos y hacer más. ¿Ya? Ese es el equilibrio realmente. El equilibrio es hablar lo que haya que hablar, lo que se necesita hablar, pero mostrar más actos, mostrar más acciones. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y si es con el estudio de Torah, pues tenemos también que procurar más llevar a la acción y hablar poco. Eso también habla con el tema, o podríamos decir que eso tiene que ver con el tema también de la Shonara, o sea, el habla, de cuidar nuestra palabra, etcétera. Y aquí vamos a un punto que yo decía. Hay una Mishnah, la Mishnah 7 ya la estudiamos, que nos dice, aléjate del mal vecino, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar o puede suceder. Hay personas que pueden ser, como ya decíamos, un mal vecino, a veces no necesariamente una mala persona, pero sí una mala relación de cercanía de pronto conmigo. Cuando yo reconozco quién es aquella persona que me conviene en el buen sentido, es decir, que me va a aportar, que me ayuda, que me va a ayudar a crecer, no aquella que me va a llevar por cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo podemos conocer eso? O sea, ¿cómo podemos nosotros eh, equivocarnos lo menos posible en estas situaciones? Los actos, ¿ya? Los actos son las cosas, es lo que nos permite tratar de hacer filtros, ya, en el buen sentido de la palabra. No es que vamos ahora a vivir como esquizofrénicos viendo problemas o tratando de perfilar a todo el mundo, no, sino el hecho de ir analizando los actos. Es como cuando una persona, como decía, el ejemplo de la conversión está dicho en el Shulchan Aruch, que una persona que se convierte no necesariamente tiene buenas cualidades, o sea, puede tener buenas cualidades, todos tenemos buenas cualidades, también tenemos diferentes cosas que estamos trabajando.
Pero lo que quiere decir es que puede ser que la persona se convierte y no necesariamente ya es un sadik, no es una persona que no tenga lucha todavía con sus cualidades, tiene cosas que mejorar, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué por qué los rabinos le convierten? ¿Por qué le dicen que haga el Shema, que se circuncide en el caso del hombre, que acepte los misbot y vaya a la mikve y entonces delante de ellos son testigos de la aceptación de los preceptos. Pero en la vida judía la persona puede ser que se equivoca, puede ser que está luchando con una cualidad, etcétera. Pero ¿por qué los sabios le admiten en el pueblo de Israel? La respuesta es porque han estado analizando a la persona, han estado viendo su proceso. Por eso siempre lo he escuchado también Claude Rabino Grossman, ese tema de conversiones flash, por decirlo así, o sea, que rápido te convierten, o conversiones, estudios online. El estudio online es bueno para aprender, pero no es que estudiamos aquí un año por Zoom y entonces a final de año hacemos la conversión. No, no se trata de eso. Necesitamos acciones. El judaísmo no es de palabra, el judaísmo no es de saber, el judaísmo es práctica, el judaísmo es cumplimiento. Y eso es lo que queremos ver de una persona que dice que quiere ser judío. ¿Ya? Eh, y, y precisamente, si bien no esperamos perfección, esperamos una persona que sea coherente con lo que dice. ¿Ves? Es un tema de la acción, la coherencia, coherencia en la acción, en lo que se pretende. ¿Y cómo los rabinos evalúan eso? Ya no hay manera de conocer el corazón de la persona. Ya. No hay manera de saber qué tan sincero es. Yo conozco, he escuchado de casos de personas que se han convertido al judaísmo en Israel, o sea, con autoridades correctas, aptas y completamente según la halajá, según lo que debe, y han fundado su iglesia mesiánica en Israel. ¿Ya? Después de eso, o sea, están buscando la ciudadanía y después abren su iglesia mesiánica y entonces empiezan a promover, conocí un video de eso, a promover a otras personas de engañar a los rabinos y decir, él decía, yo en el fondo, yo dije que no aceptaba a fulanito, pero en el fondo yo sé que él está allí. Y soy doblemente judío, decía esta persona, porque ahora me convertí al judaísmo y soy judío por fulanito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No somos rabinos. Esto no es un sistema inefable, perdón, inefable no, infalible. O sea, no es infalible el tema. Puede engañar a los rabinos, porque al final somos seres humanos, no son, la profecía no hay, nadie conoce los corazones de nadie. Y incluso esta persona logró engañar a los rabinos. Ahora, ¿es judío? No, ya, no es judío. ¿Por qué? Porque en lo que se trae las leyes digamos, de la conversión y todas estas cosas, la persona debe ser sincero. Él engañó a los rabinos, pero se hizo evidente que era mentira. ¿Ya? Lo que él quería, por lo tanto, su conversión no vale, o sea, sigue siendo un goy, un no judío. Siempre digo la palabra, pero no lo tomé despectivamente, ya hemos hablado, yo creo que ya está usted maduro, cuando sale la palabra goy no es despreciativa, yo creo que ya entendemos todo eso. Entonces, pero pasa, o sea, no son infalibles, pero ¿qué nos ayuda a disminuir las probabilidades de que una persona no se engañe? Los actos. Y no solamente los actos, sino la coherencia entre palabras y actos. O la coherencia entre lo que estudia, en lo que dice y lo que actúa. Y eso hay que tenerlo de manera muy sabia, porque también escucho personas que le dicen al otro, pero mira, tú estás estudiando eso y mira cómo actúas. Y entonces se vuelven ya acusadores, se vuelven personas que no aportan, sino que están constantemente señalándote y diciéndote, y mira, te vi estudiando tal cosa y mira lo que haces. Ya, no es la idea tampoco, porque al final de cuentas todos estamos en esa lucha por ser mejor. A veces decaemos en algo, a veces algo se nos hace difícil por trabajar y venir a acusar, venir a señalar al otro de que no cumple,
o de que no está haciendo, dejando o desconociendo completamente su esfuerzo, está mal también. Ya, está mal. Porque todos estamos esforzándonos por ser mejor y a veces se equivoca la persona y a veces entonces no es que no quiera la persona eh, estudiando, sino que está en esa lucha de ser mejor. Ese camino del refinamiento llevar a la acción, de disciplinar nuestros actos, es un camino difícil. O sea, difícil me refiero que es largo. Pero cuando la persona disciplina, cuando la persona toma decisiones, cuando la persona dice, voy a hacer esto un tiempo fijo, voy a tratar de cumplir lo que estoy estudiando, voy a esforzarme por hacer esto, entonces la persona está siguiendo ese consejo de Shammai, que al final de cuentas le ayuda. ¿A quién le ayuda esto? A la persona misma. Le va ayudando a cambiar hábitos, le va ayudando a ser coherente con sus palabras, a ser coherente con lo que estudia y entonces hablar de esto, o sea, perdón, actuar de la forma que está estudiando. El caso que les comentaba, había una persona, un Benoit, que iba a mi casa a estudiar y recuerdo que su pareja un día le dijo, tú, no te da pena, le dijo, así, no te da pena ir donde el rabino y acá en la casa mira lo que haces, mira, y yo sinceramente le dije, son palabras necias lo que, o sea, porque no es la forma, ya, no es la forma también no ayuda en nada eso, la verdad, no ayuda, porque yo lo que veía en la persona, una persona que tiene dificultades, que estaba tratando de mejorar, pero que obviamente no se despegaba o por lo menos trataba de ir a la enseñanza, me pedía consejos, etcétera. Entonces veo un esfuerzo. Ahora, en el tiempo de uno conocer a la persona, entonces puede uno evaluar qué tan sincera es la persona. Ya, es un tema de conocer. Por eso vuelvo al punto. Los actos son una de las cosas y la relación entre palabras y actos es una de las cosas que más nos habla de una persona. Y metemos otra cosa en la ecuación, tiempo. Palabras y actos y tiempo. Porque imagina una persona que viene, te promete algo, un negocio, te vamos a hacer esto y esto, y tú no le conoces, simplemente crees, entonces puedes equivocarte también. Hay que tomarse el tiempo de mirar esas palabras y actos. Ahora, entonces, Rabino, yo si quiero hacer un negocio con alguien o por ejemplo, yo tengo un grupo de enseñanza y llega una persona y tengo que ponerlo en un grupo aparte donde le voy conociendo o cuántas reuniones tengo que tener con la persona o etcétera, para poder entonces tener más seguridad de la persona. La respuesta es, existe algo que se llama referencias, ¿ya? ¿Ya? Por eso es que uno pide referencias. Y esto no es para el tema laboral solamente. Esto no es para el ámbito de los negocios o cosas así. Uno debe pedir referencias. Uno a veces debe indagar un poco sobre la persona, ya, indagar un poco quién es, qué hace, quiénes lo conocen, preguntarle a otras personas, a pedir referencias sobre él. Esto es muy sano, ya, es muy sano, porque es difícil conocer a una persona en el primer momento. Y sobre todo, aquí lo importante es si vamos a llegar a acuerdos, ya sea de negocios o ya sea eh, algo en lo que me puedo ver perjudicado, necesito indagar un poco más, ¿ya? Y precisamente sobre eso, aquí hay un ejemplo que nos traen los sabios, que nos dice, con el tema de habla poco y actúa mucho. Dice, para juzgar a un hombre no hay nada más revelador que la relación entre sus palabras y sus actos. Los malvados hablan mucho y hacen poca cosa. Cuando Abraham quiso comprar la gruta en la cueva de Macpela para instalar allí la tumba de su difunta esposa, Efrón se la ofreció gratuitamente. Pero después que el patriarca hubo rechazado el regalo, Efrón le pidió por ella 400 shekels. Dice, una cifra que era exorbitante, o sea, está pidiéndole más de lo que valía realmente la cueva, pero aún así Abraham lo pagó. Pueden leer el comentario de Rashi. Rashi comenta que en verdad él no tenía intención de regalarla. O sea, es como la persona que dice, no, pero como tranquilo, ¿cómo vas a
preocuparte por eso, pero en el fondo está esperando que le pague. Ya, hay personas así, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, no necesariamente malvados las personas, esa palabra es muy grande para acusar a una persona, pero podemos hablar de malas cualidades, sí. Ya, malas cualidades. Hay personas que se muestran muy agradables o incluso parece que te quieren ayudar, pero en el fondo están buscando a ver qué le vas a dar, qué le vas a aportar. Y eso es lo que Rashi comenta sobre Fromm. Él aparentemente se la regaló, pero entre las palabras racionaliza y dice, en verdad nunca se la quería regalar, él quería dinero. Ya, ya. Entonces, y me ponen ese ejemplo, la persona que habla, no, tranquilo, entierra a tu difunta, no te preocupes por el dinero, y Abraham insiste y al final dice, ok, bueno, dame 400 shekalim, un montón de dinero para la época. En el fondo él siempre quería el dinero. ¿Ya? Entonces habla mucho, pero realmente actuó poco. O sea, no actuó como estaba diciendo, pues. Ahora, el caso contrario es de Abraham mismo, un ejemplo, caso contrario, cuando los ángeles, digamos, llegaron a visitarle, él les dice, vengan, entren a mi tienda, les lavaré los pies y les traeré pan. ¿Ya? Y ellos aceptaron la propuesta y se acercan a ti. Entonces, le trajo entonces a Abraham solamente lavó los pies y le trajo pan. No, mandó a su esposa también a hacer tortas y le trajo mucha comida. Entonces, una persona que habló poco, ofreció poco, pero trajo más de lo que dijo. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo aquí, que a veces uno no necesariamente tiene que prometer tantas cosas. Uno puede hablar poco, incluso en la medida que precisamente uno conoce a la persona y que en verdad puede ayudarle, pues entonces puede dar más de lo que dijo. ¿Ya? Eh, el que hace muchas promesas y cumple poco, cría mala fama. Pasa por un hombre del que no se puede uno fiarse y es capaz de perjudicar a los demás. ¿Ves? No bastan solamente las palabras. Una persona que en la que no tomemos estas precauciones puede llegar a perjudicarnos o perjudicar a otros. ¿Ya? Por eso es importante ver los actos y como dije, en un primer momento tal vez uno no puede tomarse el tiempo de esperar y de conocer a la persona como pasa en una conversión, que el proceso no es... Hay gente que me ha preguntado, Rabino, ¿cuánto dura la conversión? Y que no hay tiempo. Ya no puedo decirte, no, en un año ya cumples el tiempo y no, el tiempo depende de lo que los rabinos vean. Pero hay un tiempo mínimo, que un año, 2 años, pero hay gente que yo conocí en Israel con 3 años estudiando y al final la institución le dijo, mire, regrese a su país, no le vamos a ayudar. Ya. No da muchas explicaciones, simplemente algo vieron, algo estuvieron analizando, estuvieron 3 años para verlo ahí y obviamente no están diciendo necesariamente que es una mala persona, solamente están diciendo esta persona de pronto no es coherente con lo que dice que quiere convertirse y o no es sincero, algo vieron y dicen no, le rechazan. ¿Ya? Entonces, a veces es importante el tiempo para ver estas cosas. Pero cuando no hay tiempo, cuando hay cosas que necesita ver uno un poco más enseguida, pues entonces uno puede pedir referencias, uno puede también indagar un poco más sobre la persona, etcétera. Dice aquí, eh, el sabio se caracteriza, el rey sabio caracteriza en sus proverbios, o sea, Salomón, a este tipo de personas de manera inmejorable. Dice, es como el diente desprendido y el pie descoyuntado. No, como el diente desprendido y como el pie descoyuntado es la confianza que podemos poner en un hombre sin palabra en caso de necesidad. El sabio explica cómo así que como el diente desprendido, pues duele, ya, o una muela que está herida, que tiene caries o algo así, entonces pues al morder duele. Lo mismo que un pie que está afectado, que tiene algún tipo de lesión al momento que la persona pisa, pues le va a doler. Entonces, en pocas palabras, relacionarse con una persona que no sabes quién es o realmente sus actos demuestran mucho de lo que es, entonces, como quien dice, atenta a las consecuencias, te va a doler, te va a doler como la muela, te va a doler como el pie. Entonces, por favor, mira sus actos.
y mira la coherencia de sus actos y sus palabras. Y vuelvo y digo, y si no se puede enseguida, pues entonces hay que buscar manera de indagar un poco más sobre la persona, ¿ya? Eh, digamos, acá hay un ejemplo. Dice, un hombre de condición modesta tuvo una vez la oportunidad de hacer un buen negocio. Se trataba de comprar unas mercancías a bajo precio, aunque este precio era, a pesar de todo, demasiado elevado para él. O sea, era bajo precio, pero él no tenía esa cantidad de dinero. Fue entonces a ver a un amigo suyo y le explicó la situación. Compra de todas formas, le dijo el amigo, ten por seguro que yo te ayudaré. Cuando, contando con la fortuna de su amigo, nuestro negociante firmó unas letras sabiendo que él solo no podría pagarla, ¿ya? Sabiendo que él solo no podía pagarlas. Venció el plazo de las letras y entonces el amigo se arrepintió. Alegó cientos de razones para no cumplir lo prometido y el pobre hombre comprendió, aunque demasiado tarde, que era como el diente hueco con el que se muerde o como un pie descoyuntado en el que se apoya uno. Llegaron los acreedores y despojaron totalmente a nuestro crédulo personaje, malvendieron sus mercancías en subasta, mientras que de otra manera hubiera conseguido por ellas una suma razonable. Él quedó arruinado y deshonrado. Su mujer y sus hijos pasaron la más absoluta miseria. Todo ello por culpa de un amigo desleal, gran prometedor y mal cumplidor. ¿Ves? Ese es el tema. No hay métodos infalibles. No logramos conocer los corazones de las personas. No logramos ver más allá de sus palabras y de sus hechos. No, ni siquiera los pensamientos logramos ver. Pero sí nos advierte el sabio de la Mishnah, se puede procurar hacer todos los filtros racionales y de lo que se puede hacer todo lo que está en mi mano, en mi poder, en mi lógica, para tratar de disminuir el riesgo. ¿Ves? No, no es aquello de que es que yo quiero ayudar. Y como dice, haz el bien y no mires a quién. Hay un dicho, ¿no? En verdad eso acá no se cumple. Sí está bien ayudar sin pensar en recompensas o esperando algo a cambio, etcétera. Hay veces que en verdad uno ayuda sin en verdad, incluso una persona que no lo merece, eso es compasión. Es cierto, hay veces que uno puede ayudar a una persona sin que lo merece. O sea, imaginemos el caso, este caso que acabamos de decir, imaginemos que ahora este hombre, porque Hashem así lo quiso, después de estar un tiempo en la miseria, Hashem le hace prosperar en algún otro negocio y el otro que tenía dinero entonces empobrece. Ya. Entonces ahora se invirtieron los papeles. Hay historias así de Baal Shem Tov. Entonces ahora este que pasó por la miseria por culpa de su amigo, por confiar en él, ahora tiene dinero y el otro Hashem le hizo empobrecer y se lo encuentra en la calle. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Dice, eso no te lo mereces. Puede ser, puede hacer eso. Puede decir eso si quiere. Al final, cada quien tiene libre elección. Tiene libre elección. Pero hay veces, incluso a veces, cuando tú ves una persona a la que de pronto no te cae bien en una situación así, lo más normal es que uno se ablande, o sea, uno incluso no, a veces no le desea el mal a una persona. Incluso en esa situación, por mucho de pronto que no te caiga bien, verla a dónde Hashem, en qué punto Hashem la tiene, te despierta compasión, ¿ya? Eso es compasión. La compasión es diferente, compasión o misericordia es diferente al Gesed, porque compasión es algo precisamente como que sobrenatural, vamos a decirlo así. Es decir, lo natural es que la persona no mereciera ni siquiera la ayuda tuya, pero sobrenaturalmente te conmueve y haces algo. Entonces ahí se cumple un poco ese tema de hacer bien y no mires a quién, pero no es una regla general para todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener que mirar concienzudamente con quién vamos a hacer tratos, a quién voy a recomendar, ¿ya? ¿En qué me estoy metiendo? No basta solamente la intención de ayudar, no basta. Eso puede ser un motivador, pero tienes que guardarte, tienes que también mirar cómo te proteges, en qué va, en qué, si esta persona
va a cumplir. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba como ingeniero en una empresa, me acuerdo que yo iba a dejar el cargo porque me iba para otra empresa, estaba como jefe de producción. Y recuerdo que me pusieron también en el proceso de selección de la persona que iba a ocupar mi cargo y muchos enviaron hoja de vida. Yo también analicé y vi unas hojas de vida. Entre las hojas de vida o currículum, digamos, estaba también una persona que estudió conmigo, una excelente persona, sin vicios, una persona sincera, una persona muy honesta, venía también de una familia de pocos recursos y salió adelante. Entonces, sin duda, yo tenía muchas cosas buenas que decir de él en sus cualidades, pero yo dije, no, esta persona no, ya. Cuando me preguntó el jefe de la empresa. Y yo le dije, no, él no. O sea, y dije esto, lo que acabo de decir. Él es así, yo le conozco, no tiene vicios, no toma, es una persona muy honesta, pero no creo que sea la persona adecuada para el cargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene que equilibrar, no solamente la intención, las ganas de ayudar, si no es, en verdad, puede desempeñar esas funciones. Tal vez sí, porque todos seres humanos tenemos capacidades, pero la empresa necesitaba cierto perfil, cierto tipo de carácter, cierto tipo de personas. Los operarios eran difíciles, en algún momento fue difícil con ellos también. Y necesita una persona de carácter, una persona con un temple fuerte y que sepa hacer las cosas. Esta persona, yo veía que incluso no la iba a pasar bien, porque tal vez iban a abusar un poco de su confianza. ¿Ya? Esa fue mi recomendación. Yo propuse a otra persona. El jefe de la empresa no siguió mi recomendación, escogió a esta otra persona que yo estoy diciendo. ¿Y qué pasó? Pues precisamente de pronto lo escogió porque le convenía. Era una persona más para tener en su control. ¿Ya? Y definitivamente cuando yo hablaba con él después le decía, oye, ¿cómo te está yendo? Tal cosa. Y me decía, no, que este día no le dejaban casi tener un día libre, lo mandaban, a veces iban de vacaciones los jefes y le mandaban a cuidar la casa. O sea, abusaban de, una cosa es trabajar y otra cosa es ponerlo en eso. Entonces pasó lo que yo pensaba. No soy profeta, pero por lo menos puedo evaluar con lógica y conociendo a una persona que conocía, dije, no creo que le resulte bien. Y yo conocí a mi jefe y le decía, se van a aprovechar de él y pasó eso. No me equivoqué, lastimosamente, el tiempo que estuvo ahí se aprovecharon de su buena fe, de sus buenas cualidades y ya llegó un momento pues que él ya se cansó y afortunadamente pues salió de allí. Entonces, yo soy de las personas que siempre que puedo ayudar, procuro ayudar, pero digamos que yo tengo una empresa, digamos que yo tengo una empresa, un ejemplo, y entonces veo que una persona está en mala situación y simplemente empleo a todas esas personas. En verdad, no. Estoy poniendo en riesgo mi empresa porque no se trata solamente de ayudar, sino alguien que también me ayude a cumplir las funciones que la empresa necesita y que ayude, que tenga el perfil, que tenga... Tal vez puedo ayudar de otra forma, pero no puedo hacerlo de una forma que precisamente termine siendo como una muela arrancada o termine siendo como un pie descoyuntado. ¿Ves? Que me duele, me afectó al final de cuentas. Y dañé y perdí lo que tenía, o perdí mi paz, o perdí tal cosa. Entonces, ¿en qué me equivoqué, Rabino? Si yo quería ayudar, la Torah no dice ayudar, pues no hiciste lo que tienes, lo que los sabios dicen. Tienes también que evaluar actos, evaluar palabras. Tienes también que indagar un poco más sobre la persona cuando de alguna manera eso compromete tu buen nombre, cuando compromete tu dinero, cuando compromete tu empresa, tu negocio. Es decir, sí hay eh, límites, sí hay cuidados que uno debe tener con las personas. Si no, pues solamente crédulo o solamente por la intención de ayudar, puedes resultar afectado. ¿Cuántas personas de pronto, no por ayudar a una persona, se metieron en una deuda de pronto y esa persona como nunca correspondió? Al final de cuentas, te afectó a ti. Ya te afectó a ti todo eso. Entonces, hay que ser sensatos y el mismo Shammai, en este caso, nos está diciendo, eh,
Él que es disciplinado, él que es riguroso, nos está diciendo, haz del estudio de la Torah. O sea, si no estudias Torah, pues vas a andar por allí viviendo, equivocándote con la doctrina de ciertas religiones, de si te pegan una mejilla, pon la otra, y ama a tu prójimo a ti mismo, no importa que te quiera matar. O sea, no es así. Ya. Tienes que estudiar Torah. Estudia la sabiduría de los sabios, que no es de los sabios, es de Hashem, que a través de ellos nos enseña. Y después de eso también habla poco y actúa mucho, observa mucho, observa, o sea, pues habla poco, tómate el tiempo de analizar y también evalúa y analiza aquellos que hablan mucho y hacen poco o aquellos que hablan poco y hacen mucho. No los evalúes, recuerden la Mishnah que ya estudiamos, no les evaluamos para ser juez, para decir, no, esta persona es un malvado, no, esta persona, mira quién lo ve allí. No, no evaluamos para eso, porque al final de cuentas cada quien tiene la oportunidad de corregir y hacer teshuvá, y puede ser que la persona que en este momento habla mucho y hace poco, tal vez más adelante llegue a ser una persona que habla poco y hace mucho. Todos tenemos derecho a cambiar. Entonces no juzgamos, no lo hacemos para juzgar, sino también para tomar precauciones para saber precisamente y evitarnos dolores de cabeza o, en las palabras del proverbio, dolores de muela. Evitarnos esos dolores que nos van a afectar. ¿Ves? Entonces tenemos que ser sensatos y no vas a hacer las cosas bien hasta que no estudies precisamente lo que la Torah nos enseña. Obviamente que hay un conocimiento secular sobre el tema digamos, de las referencias personales, etcétera. Se puede buscar también fuentes seculares que nos ayuden sobre esto, técnicas, incluso de algunos tips de psicología, etcétera, que nos pueden ayudar. Sí, yo soy lo que digo, aprender ciertos métodos que de pronto aparentemente no están en la Torá, pues ya dijimos, la ciencia también es un conocimiento divino, es revelación de Hashem. El tema es que cuando contrastamos con la Torah nos va a permitir depurar muchas cosas de ese conocimiento, pero sin lugar a dudas, una persona necesita tomar precauciones y analizar estas cosas de palabras y esto. Y por último, ya para terminar, para no dejarlo incompleto para esta última parte de la Mishnah para la otra clase, está el otro consejo de Shammai y es recibe a la gente con cara amable. Eso no se traduce, sé hipócrita. No está diciendo eso, no te dice, esté sonriendo y por dentro pensando otra cosa, no está diciendo eso. Está diciendo es, sé amable. O sea, ten un poco ¿cómo se llama esto? De empatía, de sensibilidad con el otro, ¿ya? Y ten precisamente una cara amable, una cálida acogida con las personas, incluso aquella persona que necesitas frenarlo un poco, por decirlo así, aquella persona que necesitas decirle no o esa persona que necesitas hacerle ver lo que está haciendo mal, pues también se puede hacer de una manera, como dicen los sabios, reprender con amor, ¿ya? Pero siempre trata de sensibilizarte, poner una cara amable a la gente y eso también tiene que ver con aprender a actuar, ya aprender a mantener nuestras relaciones de amistad, también aprender a cuidar nuestras relaciones de amistad eh, y, digamos, sobre esto tiene que ver también con los actos. Eh, Vamos a dar un segundo acá para buscar un comentario. Dice acá, eh, pongamos por ejemplo un sabio sentado ante sobre sus libros, reflexiona, investiga y a veces se gana difícilmente la vida. Por añadidura, pues el tiempo que otros dedican a enriquecerse él lo pasa estudiando las enseñanzas divinas. Y aquí que le confieren ahora cargos honoríficos, que además le obligan a asumir pesadas tareas para el bien de la comunidad. Sin embargo, consigue respetar el espacio de tiempo que reserva para el estudio, ese espacio que debemos mantener fijo e inmutable, siguiendo el primer consejo. Prefiere reducir las horas de sueño y de descanso y ahora resulta que se presentan en su casa unas personas que vienen a conocerlo porque es un gran hombre o a someterle sus problemas, aunque estos no tienen ningún interés para él. O sea, los problemas pues es algo que no tenía en el momento, no conoce, no tiene ningún interés pues
es algo que no se esperaba. Podríamos echarle en cara a este hombre que sacrifica casi todos sus ratos de ocio para cumplir con sus muchas obligaciones de manera estricta. Podríamos echarle en cara, preguntó, el que despidiera a aquellos visitantes intempestivos, o sea, repentinos, aquellos charlatanes tan aburridos como inútiles y que lo hiciera incluso con cierta brusquedad. Pues bien, el hombre verdaderamente piadoso, a pesar de todo, debe ser capaz de soportar a sus visitas con paciencia y magnanimidad. Eso por parte de la persona. Por parte del visitante no hay aquello de que te llego de sorpresa. En verdad, eso no es una buena acción. Siempre debemos avisar a la persona a donde vamos. Si no, la sorpresa nos la llevamos nosotros. Ya, porque de pronto la persona está ocupada, no te puede atender y precisamente a veces no te puede, por mucho que quiera, no te puede atender. Ya, una vez, yo comenté, una vez llegaron unas personas a mi casa y yo iba de salida, me lo encontré en la puerta, no los dejé ni tocar la puerta, yo abrí la puerta y ellos estaban llegando y me dice, ah, Rabino, mire, y yo, discúlpeme, voy de afán porque iba de viaje, iba corto de tiempo, qué pena con usted, le dije yo. Me hubiera avisado. Qué pena que no atenderlo como usted debiera, pero me tengo que ir ya, o sea, y me hubiera avisado mejor para poder atenderlo. Y así fue. O sea, me tuve que ir, en sí, no podía esperar, no podía. Entonces, eso es un buen hábito también, avisar, no llegar, incluso a veces para llamar a veces. Ya, a veces, yo, por ejemplo, a veces me queda más fácil escribir y entonces una persona digo, mira, te llamo luego, digamos, mirar en qué momento se puede hablar, etcétera. Por eso acá dice, el hombre debe soportar sus visitas con paciencia y magnanimidad, pues todos los seres humanos, incluidos los más insignificantes, han sido creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, acogiéndolos con amor y benevolencia, honramos al Todopoderoso. Este es el motivo por el que debes recibir a la gente con cara amable, aunque estés muy ocupado, aunque dediques tu tiempo a investigaciones científicas, por ejemplo, a cualquier actividad que sea del agrado de Dios. En este caso que acabo de poner el ejemplo, yo personalmente no podía pasar a la persona, decirle que entrara y ponerme a hablar porque yo estaba de afán. Pero ha habido otras veces en que de pronto la persona llega, de pronto obviamente me enseñó mi rabino Yeshayahu Rubinstein, que de larga vida, me enseñaba, cuando iba a su casa me decía, Asher, entra, pasa, y me decía, ¿qué quieres? ¿Quieres un café, una aromática? ¿Qué quieres? Y entonces, ¿cuánta quieres de azúcar? Y me llevaba, o sea, me atendía él y después me preguntaba, ¿diste sedaca hoy? Y no, rabino, no alcancé. Mira, me traía la caja de sedaca para que diera. Y él me decía eso, siempre que lleguen las personas a tu casa, bríndales, así sea un café, bríndales algo, atiéndelos bien, ¿ya? Entonces, eso es, a veces uno está con el afán, aturdido con las dificultades, con alguna preocupación, pero el otro no es culpable de eso y no lo sabe tampoco, entonces trata de, por un momento, poner cara amable, no de ser hipócrita, no se trata de eso, sino de también entender que el otro no conoce lo que tú estás pasando y él viene de pronto en un plan diferente y por eso también tenemos que cuidarnos de eso. Ok, entonces ahí terminamos la Mishnah del día de hoy y voy a proceder antes de darle un espacito para sus preguntas o comentarios. Voy a leer aquí rápidamente el chat que vi que escribieron algo por acá. Dice la señora Sori, vino a mi mente lo que una vez leí la historia de Gilel, quien era pobre, ganaba lo equivalente a $5. Hoy día la mitad pagaba para poder entrar a estudiar Torah y la otra mitad para su familia y esa mitad guardaba para Shabbat y festividades, pero él tenía la voluntad de querer aprender y no decir no puedo. Decir no puedo es lo equivalente a decir no quiero. Ok, muy bien. Dice acá también Ángela, linda enseñanza, muchas gracias. Y bueno, no hay más por acá en el chat. Si tienen algún comentario, tenemos 5 minuticos para que me comenten alguna pregunta o algún comentario, pues adelante. ¿Ok? No hay comentarios, todo está muy bien entendido, Baruch Hashem. Entonces, vamos a dejar, por acá Edgardo levantó la mano, adelante, Edgardo. Ah, ok, Shalom Rabino. Gracias Shalom. por
Gracias por la enseñanza. Saludos a todos los estudiantes de la fundación. Ramiro, mi pregunta es, usted habló al principio de los casos de la conversión. Eh, ha habido, digamos, algún caso en el que se han presentado estas irregularidades donde primero sea el converso sea declarado judío y después el Beidín se retracte de la conversión y haga algún anuncio público de que esta persona nunca fue judía o algo así? Sí, 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 ha habido casos. Bueno, no es que declaren a la persona, digamos, judía y después evalúen quién es, sino lo contrario, sino que siguieron, digamos, el proceso, como decíamos, tomaron todas las medidas necesarias, hicieron todas las cosas como debían hacer, entonces aceptaron a la persona como judía y ellos declaran, como dices tú, delante de Hashem, la persona declara que acepta los preceptos y ellos, digamos, lo aceptan como judío, dejan un documento de testigo, etcétera, todo. Después de hacer todo eso, eh, sí puede pasar, y de hecho pasó, yo un día lo comentaba, de un caso que pasó en Jerusalén. Ahora, se vuelve complejo, ya, el tema del converso en este aspecto se vuelve complejo porque llegamos a la misma dificultad, o sea, tú no sabes si la persona era sincera en el momento. ¿Por qué se hace complejo? Porque una cosa es el caso que mencioné hace un momento, la persona nunca tuvo la intención de aceptar todos los preceptos y dejar la idolatría. Él como quien dice, cruzó los dedos detrás y dijo, yo sigo creyendo en fulanito, pero aquí voy a engañar a estos rabinos. Ese caso es muy diferente. Ahí sí puedo, por eso lo dije con certeza, porque él nunca tuvo la intención de aceptar los preceptos. Cuando eso pasa, o cuando la persona llega a buscar aceptar la Torah, a convertirse, porque está buscando casarse con X o Y persona, porque está buscando simplemente ser ciudadano de Israel, porque está buscando un beneficio o algún propósito más allá de ser judío, eso hace que la conversión no sea aceptada, no sea una buena conversión. Sin embargo, si la persona se convirtió, aceptó los preceptos, guardó los preceptos y después dejó todo, eso hace que ahora solamente se convirtió en un judío, que no un pecador, un judío pecador. ¿Ya? Es decir, lo que hace la diferencia es la sinceridad de la persona y ahí es donde se hace difícil a veces evaluar qué tan sincero fue la persona y hay que hacer una investigación, si fuera el caso, para poder determinar eso. ¿Ah? La sinceridad y al momento de la conversión. Claro, o Porque, sea, porque puede ser que él en verdad nunca tiene intención o puede ser que sí la aceptó con toda la sinceridad, porque conozco casos también, personas que fueron judías durante un tiempo, o sea, bueno, no, se convirtieron al judaísmo, son judías, pero guardaron los misbot, Shomer Shabbat, todo por un tiempo y después ya dejaron todo. Esa persona nunca deja de ser judío, solamente ahora es un judío pecador. Pero el caso que te voy a comentar muy rápidamente que pasó en Jerusalén, eso salió en el periódico de Jerusalén. Yo no lo vi, no vi el artículo, lo supe por un rabino que me comentó que estaba dando una clase precisamente y él comentó el caso. Él comenta, no, de hecho creo que está escrito en un libro también. Hay un libro que se llama Pregunta y Respuesta, me parece que lo maneja. Eh, ¿Qué pasó? Que una mujer se convirtió, se casó con un hombre judío. Y luego ella pide el divorcio, no enseguida, obviamente, no sé cuánto tiempo pasó. Pidió el divorcio. Obviamente, cuando se va a hacer un divorcio, entonces tienen que analizar el tribunal, todo, y analizar el caso, etcétera. Y en lo que corresponde a la ley judía, el esposo tiene que corresponder con pagar la que tú vas. O sea, el valor de la que tú vas, eso está consignado ahí, cuánto tiene que darle a su esposa por el divorcio. Entonces, él no quería darle el dinero y precisamente por eso fue que ya prácticamente llevó esto al tribunal, etcétera. Y los rabinos del tribunal se pusieron en un plan, por decirlo así, de investigadores. Es lo que te decía. Es muy difícil saber las cosas, pero entonces empezaron a investigar todo el tema. Se fueron por el tema de qué tan cumplidora fue la persona. Empezaron a indagar, fueron y consultaron con la Balanit, o sea, la mujer encargada de la mikve,
que generalmente siempre hay una mujer encargada de la mikve, que es la que ayuda a las otras mujeres que van a sumergirse y les facilita y les ayuda con otras cosas ahí. Entonces, indagaron y esta mujer nunca fue a la mikve. Ya, encontraron que ella nunca fue a la mikve, que incluso parece que no hacía otras cosas, no sé si no era Shomer Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso los rabinos dijeron, esta mujer nunca aceptó los preceptos, esta mujer es una goya, una no judía, y por lo tanto un matrimonio con una no judía, una que tú vas inválida, por lo tanto no tiene que pagarle nada, simplemente váyase de allí. Y le dijeron a la mujer, no tiene que pagarle nada, tú estás casado con una no judía, por lo tanto eso no, esa que tú vas inválida. ¿Ya? Entonces, ese caso salió en el periódico, entonces ahí se hizo una investigación. Pero el punto es que te decía, ¿por qué hay que hacer la investigación? Porque es que no es fácil definir que una persona hoy día de pronto tú la ves que ya no guarda Shabbat, no es fácil decir, ah, mira, este ya no es judío. No, no es fácil, porque aquí vamos a un tema que no conocemos y es el tema de su sinceridad en el momento de la conversión y por eso se hace muy complejo y por eso se hace muy serio para los rabinos evaluar muy bien a la persona que quiere convertirse y no evaluarlo en el sentido de cuánto sabe, sino sus actos y qué tan sincero es en lo que pretende ser. Pero aún así, como decía, no hay método infalible, entonces pueden engañar y ya dependiendo del caso toca investigar. ¿Ok? Bien, muy buena pregunta. Por acá también, adelante, mi esposa levantó la mano. Buenas noches, Rarino, ¿cómo has pasado? Buenas noches. Rarino, solamente anotar algo y es que el pueblo que le vendió la cueva de Macpela a Abraham fueron los hititas en la región de Canaán. Ujú. Ajá, ok, sí. Efron Eliti, así se llamaba, así muy bien. Muchas gracias. Por acá dice Belkis, esa gente son infiltrados. ¿Será juzgado como judío? Sí, depende, sí, lo que decíamos. Yo creo que quedó claro ya si la persona es judío o no. No es tan fácil decirlo. Y Mario por acá dice, que Israel perdió la conexión. Yo creo que alguien está grabando la clase, no sé quién es el anfitrión en este momento. Eh, él Se puso ve la, que se la, quedó la estimada Alma Diego como anfitrión. Sí, ahí está grabando, aquí está viendo que está grabando. En el momento que termine la grabación, pues hay que mirar cómo lo hizo él, si es que se queda en el computador de la señora Alma o queda en la nube, ya la puedes cargar, ya él se pone de acuerdo con ella. ¿Ok? Muchas gracias, Mario. Y bueno, vamos a dejar allí. Les Perdón, doy Sí, dígame. Sí, yo estoy usando mi celular y no sé cómo accionar ahí, la verdad. No estoy usando computadora. Deme un segundo aquí, dice, Trión, ni sabía. ajá. Ok, no, ahí debe quedar si usted está en el celular, debe quedar en la nube. Debe tenerlo el acceso Israel y él lo descarga entonces de la página de Zoom. ¿Ok? Permiso, Bueno, Rabino. sí, ¿cómo? Soy yo, Belkis. Permiso, es para que la querida Alma le pueda pasar el anfitrión a usted, que no vaya a hacer cosa, ¿verdad? Ella solamente tiene que picarle en el centro donde se ven Ok. los municipios, donde se ven las 22 personas. Que le pique Ajá. ahí y entonces que busque a usted el nombre de usted y le pique el nombre de usted y ahí le va a salir si hacerlo anfitrión o silenciar el micrófono y así ella le pasa el anfitrión a usted y usted puede, la clase la puede guardar, no sé. Sí, sí le puede hacer, señora Alma. Ya me pusieron como anfitrión. Ya estoy como anfitrión. Gracias, querida Belkis. Ok. Baruch Hashem. Listo. Ok, listo. Sí, ahí estoy como anfitrión. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen buena noche. Gracias por sus intervenciones, sus preguntas muy buenas. Y bueno, todo lo mejor y muchas bendiciones. Chao. Muchas Gracias, gracias. Reina. Gracias, Buenas noches. Gracias, Rabanito. Gracias a todos.